Nos preguntamos, ¿realmente Dios es bueno? ¿O se habrá enojado conmigo? Porque yo nunca falté a la iglesia, porque yo nunca dejé de sembrar y ahora me toca esta enfermedad, o esta quiebra, o me están echando, o no me renuevan el alquiler, o estoy por perder la casa. ¿Será que Dios se fumó? ¿Será que su poder es limitado? ¿Será que lo superó el diablo en esta ocasión? ¿Que el diablo fue más fuerte? Por eso la pregunta de hoy es, ¿qué pensamos de Dios cuando la vida no es buena? O lo bueno que quisiéramos que sea. ¿Qué pensamos de Dios? Cuando José le descifra el sueño al faraón, le dice, van a llegar 7 años de un hambre tan intensa que hará que la gente se olvide la prosperidad de Egipto. El hambre va a destruir la tierra. Ese era el sueño que tuvo Faraón. La hambruna será tan grave que va a borrar el recuerdo de los años buenos. Y el haber tenido 2 sueños similares, Faraón, significa que son acontecimientos decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Entonces José descifra el sueño del faraón y le dice que ambas épocas, la de la abundancia y la de la escasez, ambas están bajo la jurisdicción divina, bajo el paraguas de la jurisdicción divina. Ambas habían sido decretadas por Dios, la prosperidad y el hambre. Entonces a veces nos cuesta entender, a pesar de que llevamos años en el caminar cristiano, que los buenos gobiernos y los malos gobiernos son permitidos por Dios. No es que a veces Dios pone un buen presidente y a veces el diablo le gana de mano y pone un mal presidente. Los buenos gobiernos, no hay un gobernante, no hay un rey, no hay un dictador que suba al poder, sino es permitido por Dios. Los buenos ministros de Economía y los malos, los pésimos ministros de Economía son puestos y permitidos por Dios. Muchas veces Dios le permite a Satanás que desate el caos, pero nunca permite que triunfe. Y está en la promesa de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas cosas, todas, las cosas buenas y las cosas malas, las regulares, las que no son tan buenas, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y a veces pensamos que algunas cosas nos ayudan y otras no nos ayudan. Todas, dice la Biblia. Entonces los sucesos aislados puede que sean malos, pero el resultado final, el proceso final, siempre va a ser bueno. Entonces cuando uno prueba, por ejemplo, un rico plato de pasta italiana, mal tiempo para comentar esto si alguno tiene hambre, ¿no? Decimos, qué sabroso, al dente, una pasta extraordinaria. Decimos, qué sabrosa la pasta. ¿Qué es lo que está sabrosa? La harina, la levadura, el tomate con el cual hicieron la salsa, la sal, el aceite de oliva, el orégano, el queso rallado. No, lo que está sabroso son todos esos ingredientes mezclados. Entonces, la cooperación colectiva de los elementos crea algo que es sabroso, algo que es bueno. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, una inflación es buena, un ataque al corazón, una pandemia, un ataque terrorista es bueno. Eso no es bueno. Son terribles calamidades, productos de un planeta Tierra caído. Pero de alguna manera, no sé cómo, Dios los mezcla con otros ingredientes para sacar algo bueno aún de todo eso. ¿Puede salir algo bueno de algo así? Sí, de la pandemia Dios saca algo bueno. De una enfermedad aprendemos algo bueno. De una crisis financiera aprendemos algo bueno. Pero hay que permitirle a Dios que defina lo que es bueno. Porque nuestra definición de bueno, ¿qué es? Salud, comodidad, 0 problemas. Eso lo todos vamos a levantar una copa a fin de año, vamos a decir, bueno, salud, bendición. Nadie dice, una gran dosis de prueba, problemas, suegra, problemas. Nadie va a decir eso. Para nosotros es salud, 0 problemas, nada de cosas graves. Para nosotros eso es una vida buena. La de Dios
en el caso de su hijo, lo bueno consistió en sufrimiento, muerte de cruz. Pero Dios mezcla todo eso para producir la más grande cosa buena que jamás existió, nuestra salvación. Si Él no hubiese permitido el sufrimiento de Jesús, nosotros hoy no estaríamos aquí, no seríamos salvos. Joni Eareckson Tada era un adolescente intentando hacer un clavado en el lago cuando se rompió la columna vertebral. No calculó el fondo, empezó a flotar, su hermana la descubre, alcanza a sacarle del agua antes que se ahogue. Y cuando Joni comprendió su cuadriplegia y entendió que iba a ser permanente, que no iba a poder mover nada del cuello para abajo, empezó a experimentar las 5 etapas del duelo que dicen que experimentamos todos derivados de una tragedia o de un dolor profundo. Primero la negación. Todos negamos al principio. Decimos, no, ¿cómo es posible que esto sea voluntad de Dios? No puede ser. Eso no puede ser voluntad de Dios. Esto es el diablo que metió la cola. Uno primero lo que hace es negar. Esto no puede ser de parte de Dios. Después el enojo, la ira. No sé para qué le hablo a Dios, no sé para qué estoy orando, si Él jamás me escucha, si parece que está enojado, no entiendo para qué me congrego, no entiendo para qué voy a la iglesia, tanta fidelidad para nada. La ira es lo segundo. Lo tercero es la negociación, que es ese contrato unilateral del que te hablé recién. Bueno, Dios permitió este accidente para probar mi fe y mi paciencia, pero estoy seguro que cuando aprenda mi lección, voy a sanarme y voy a caminar. Uno empieza a decir cosas en el afán de negociar que a lo mejor necesariamente no lo está diciendo Dios. Después viene la depresión. Joni le suplicó a una amiga que le administre una dosis de pastillas para morirse, no quería vivir más. Y finalmente ella llega a la fase de la aceptación y dice, aunque el propósito del diablo con mi minusvalidez quizás fue hacer naufragar mi fe, yo estoy convencida que el objetivo de Dios es sacar algo bueno de todo esto. Y actualmente Joni, que no puede mover nada de su cuerpo del cuello para abajo, es reconocida mundialmente, escribió 50 libros, me tocó conocerla cierta vez que vino a predicar en la Catedral de Cristal, grabó varios álbumes musicales, pintó 150 cuadros, produjo películas, series, además de docenas de reconocimientos, medallas de oro, galardones, 6 doctorados honorarios de 6 universidades diferentes. Y ella afirma hoy, yo prefiero estar en esta silla de ruedas teniendo la relación que tengo con Dios que estar de pie sin conocer al Señor. Nunca a nosotros se nos ocurre que el sufrimiento en las manos de Dios a veces es una herramienta extremadamente valiosa. Yo sé que este mensaje no va a producir, por lo menos a esta altura, muchos amenes y estoy consciente. Dice, me está deprimiendo. No, al contrario. Quiero que me sigas. Te va a sanar mucho. Un día cuando Joni volvía de una sesión de quimioterapia con su marido, hablaban de cómo el sufrimiento a veces es una gota que salpica desde el infierno. Ella dice, a mí me parece que este sufrimiento a veces es una gotita del infierno que nos salpica. Entonces su esposo detuvo el auto y le dice, ¿y cómo crees que son las gotas que salpican desde el cielo entonces? Las gotas que nos salpican desde el cielo, ¿qué son? Los momentos de nuestra vida cuando todo va sobre ruedas, cuando sale todo como lo habíamos planificado, cuando tenemos salud óptima. Y ambos concluyeron que no. Una gota que salpica el cielo es encontrar a Jesús en la gota que salpica del infierno. En ese sufrimiento, encontrar a Jesús. Dijo Joni, encontrar a Jesús en un infierno es maravilloso y no lo cambiaría por nada. Y ustedes dirán, ¿y de dónde saca Joni, esta muchacha, esa conclusión? Ese fue el mensaje de Jesús. Cuando sus seguidores divisaron a un ciego, a la orilla del camino le pidieron a Jesús una explicación. Le dijo, ¿está enojado Dios porque él es ciego?
¿Quién pecó? ¿Quién tuvo la culpa? ¿El ciego o sus padres o sus abuelos? ¿De quién era la culpa? Y la respuesta de Jesús ofreció una opción superior. Le dijo: el hombre quedó ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, hay cosas que ocurren para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Me siguen, sí o no? Dios está cerca nuestro, nos vaya bien o no nos vaya bien. ¿Sientas a Dios o no lo sientas? Los pentecostales nos gusta decir: siente la presencia de Dios, siente la chiripiaca, yo estoy sintiendo algo. Y hay gente que no siente nada. Hay algunos que son propensos a eso y ¡ay!, se sienten lo que sea, pues es una cucaracha y creen que es Dios. Y después hay otros que no sienten y tienen otra estructura emocional. Y los que tienen otra estructura emocional, yo soy de esos últimos, hijo de europeos, me cuesta mucho sentir sensorialmente cuando Dios hace algo, simplemente le creo. Pero he tenido muy pocos momentos de tembleque, de chiripiorca, de ataque, muy poco, casi no lo recuerdo. Y sin embargo, las veces que más Dios me habló es cuando menos cosas sobrenaturales sentí. Simplemente me levantaba una mañana y sabía lo que tenía que hacer. Dios me hacía sentir: esto es lo que tienes que hacer. No fue ni una voz audible, ni escuché trompetazos. Yo sabía que tenía que hacer esto. Y con los años he aprendido que Dios siempre ha estado cerca mío. Hasta en mis momentos de rebeldía, hasta en tus momentos de rebeldía vergonzantes, Dios está cerca. ¿Cómo lo sé? Soy papá. Los papis y las mamis sabemos que cuando tenemos un chiquito que está en la etapa de crecimiento, uno nunca deja de controlar lo que hace. Aunque a veces hagan berrinches. Yo una vez le dije a mi mamá: me voy de esta casa y voy a ser libre. Y me hice mi maletita y me fui. 5 años tenía cuando me quise emancipar. Y me fui a dormir en el descansito de la escalera. Y me quedé como 15 minutos ahí. Tomá, para que aprendan y me sufran y me busquen. Y mamá me decía: bueno, no sé qué vas a comer, ya está, me llevé un sándwich. Yo ya me iba a vivir la vida. Y Dios a veces nos ve así, haciendo los berrinches. Entonces, ahora, no significa que uno no pueda hacer berrinche. No es, este mensaje no es para decir: resiste, aguanta, soporta la turbulencia y ya. No, no hay que decir, no hay que dudar de decirle a Dios cómo nos sentimos. ¿Estamos molestos? Hay que decirle: Señor, no estoy molesto. Él se sonreirá, como a veces los padres cuando nos aguantamos la risa. ¿Estamos en desacuerdo con su estrategia, con sus decisiones? Hay que decírselo. No hay que fingir estoicismo con Dios. Sea, Señor, aquí tu siervo, en la sala de cuidados intensivos, aleluya. No, hay que decirle: Señor, estoy desesperado. Yo le dije: Señor, que no se muera mi mamá. Y finalmente tuvo otros infartos y alguno de esos terminó muriéndose. Ese fue el primero el que te conté, pero hubo otros episodios. Y tuve que derramar mi corazón ante el Señor y decir que la iba a extrañar, etcétera. Pero no fingí ser un estoico ante el Señor. Jeremías no fingía. Jeremías era un antiguo profeta que pastoreó a Israel en un tiempo de colapso económico, de convulsión política. Había invasión, desastre, exilio, hambre, muerte, todo eso en ese orden. Y él llenó sus devocionales con tantas quejas que su diario de oración se lo conoce como Lamentaciones. Por si no lo sabían, en la Biblia hay un libro que se llama Lamentaciones, que vendría a ser quejas de los miembros de River, alguna cosa así. Lamentación. Algunos dicen: ¿qué significará? ¿Qué se vivía lamentando el tipo? Lamentaciones 3:2 dice: Dios me guió de la luz y me llevó a las tinieblas. Dios hizo envejecer mi piel, dice el tipo. Quebrantó mis huesos, me rodeó de amargura, me dejó en oscuridad como los que ya están muertos, me cercó por todos lados. Este es peor que un hispano.
hizo pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, Dios no me escuchó. Está registrado acá, Dios lo permitió. Jeremías impregnó 5 capítulos con esta clase de rabia, con queja. No entiendo, ¿y por qué me pasa a mí? Por eso digo, no está mal decirle a Dios lo que uno siente. Porque por más que finjamos, Él va a saber lo que sentimos. Y el contenido del libro de Jeremías puede reducirse en una sola línea. Esta vida apesta. Vamos a leer Lamentaciones. En la versión Dante habla hoy, esta vida apesta, capítulo 4, versículo 5. ¿Por qué Dios habrá decidido incluir Lamentaciones en la Biblia? ¿No será para que sigamos el ejemplo de Jeremías? Para que presentemos nuestra queja. Dice el Salmo, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Ahora, nosotros tenemos que decidir si confiamos en Dios o nos alejamos de Él. Pero a veces te aviso, Él va a cruzar la línea. Uno dice, no, si yo me congrego y soy fiel, y si soy fiel con mis ofrendas, y escucho los mensajes de Dante, eso sí o sí me lleva al cielo. No, Él va a cruzar la línea. En algún momento Dios va a permitir algo. Ustedes dirán, eso no me alienta, pero te mentiría si fuera lo contrario. Hay un momento en la vida que nosotros vamos a tener que tomar una decisión. Porque nuestras vidas están en las manos de Dios, ¿sí o no? Pero Él no ha hecho ningún trato. No nos ha dicho que de este lado del sol iba a ser un paseo por el parque. Él nunca nos dijo que de este lado de la eternidad éramos inmunes al sufrimiento. Él nunca nos dijo, como te dije hace unos domingos atrás, que nuestros hijos no iban a pasar por etapas de rebeldía. Él nunca nos dijo, si me tienes a mí en el corazón, tu matrimonio va a ser siempre perfecto, tu marido ni siquiera va a eructar en la vida, nunca va a tener mal aliento. Tu mujer va a ser una divina total, una dulce, una cenicienta reencarnada. Nunca dijo eso. Eso te lo habrá dicho algún pastor timador para sacarte más dinero a cambio de un pacto, pero eso no lo dijo Dios. Los timadores dicen, hago un pacto con Dios, pacte con el Señor, traiga $1000 y Dios le va a dar salud. Eso lo dicen los timadores, los estafadores, no Dios. Entonces, muchas veces la vida gira de manera imprevista y de pronto nos toca hacer algo que jamás previmos. No digo que va a pasar sí o sí, pero quiero alertarte que esto es la vida. ¿Cuánta gente de aquí de la congregación le ha tocado seleccionar un ataúd? Planificando un funeral. Imaginándose la vida sin ese ser amado. Y sería mentiroso de mi parte decirte eso no va a ocurrir. Nadie se va a morir jamás de los tuyos. Un buen día casi no podemos levantarnos de la cama porque sentimos que tocamos fondo. Esto nos pasa a todos. Yo me crié en una iglesia donde decir estoy triste era admitir que teníamos un espíritu, un demonio de depresión. Pero hay temporadas, todos, que lo único que queremos es que el día pase rápido para regresar a la cama. Y no porque seamos vagos, sino porque tenemos una tristeza que no se nos va, porque atravesamos un momento difícil y a veces vivimos como si estuviésemos en un coma emocional. Hacemos las cosas automáticamente, enviamos a los chicos al colegio porque los tenemos que enviar, preparamos la cena, lavamos la ropa o lo que tengamos que hacer o vamos a trabajar, pero sentimos que estamos en un coma. Y la verdad es que la mayoría de nosotros pocas veces alcanzamos en la vida, estoy hablando, en la vida terrenal, la cima, la cumbre. Que uno dice, estoy en el mejor momento de mi vida. Sí, a lo mejor cuando nos enamoramos, cuando nos aumentan el salario, cuando nace un hijo, cuando la suegra dice que no va a regresar nunca más y va a vivir en Tanzania. Pero luego, en la vida, vamos alternando entre, media altura y a veces tocando fondo. Pero muy poca gente va por la vida diciendo, estoy feliz, está drogado, no feliz.
Y en muchas ocasiones nuestro mundo, insisto, va a media altura y a veces tocamos fondo. Un hermano nos llama con la noticia de que mamá se infartó, el mercado inmobiliario se desploma, los resultados de los exámenes del laboratorio detectan cáncer y antes que nos demos cuenta nos sentimos en el fondo del foso. Entonces, la vida, como decía hace unos momentos, antes de conectarnos con el resto del mundo, la vida a veces, en algún momento, nos pone pata para arriba. No tiene que ser un cáncer, necesariamente. Pero a veces es una decepción, un dolor, y de eso no se escapa nadie. De cuando el mundo parece que se gira. Ni la esposa que descubre que su marido tiene un romance, ni el hombre de negocios cuyas inversiones son malversadas por un colega deshonesto, ni el adolescente que descubre que una noche de romance o de pasión o de lujuria dio como resultado un embarazo no deseado, ni el pastor agotado que a veces quiere irse lejos y abandonarlo todo y dice estoy cansado de la gente, estoy cansado de hacer lo mismo. No creerán la cantidad de pastores con los que yo me hablo que dicen estoy deprimido, estoy cansado, estoy harto, siempre tengo que sonreír, siempre tengo que dar fuerza, la gente no me permite que yo ni siquiera pueda tomar un descanso, una tregua. Seríamos unos ilusos si creyéramos que algunos de nosotros somos invulnerables. Pero seríamos igualmente ilusos si creyéramos que el mal finalmente va a triunfar sobre el bien. Porque Dios siempre recicla las malas temporadas para convertirlas en algo bueno. Esa es la promesa que te tienes que llevar. Las va a reciclar. ¿Lo crees, sí o no? Pero en algún momento todos nos vamos a encontrar en esa intersección ante esa pregunta, ¿Dios es bueno cuando la vida se pone fea? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos de una buena vez. Él sigue estando en el trono, aunque tengamos un pésimo presidente, un mal gobierno, aunque venga una pandemia. Y la respuesta está en el propio Jesucristo. Cuando Él caminó en esta tierra, Él no se aisló del sufrimiento, no pasó por el mundo dentro de una cápsula, no predicó desde una isla desierta, ascética, libre de dolor. Él tomó de su propia medicina, jugó con sus propias reglas. Jesús vivió discusiones con su propia familia. Su familia pensaba que estaba loco. ¿Tienes problemas familiares? Jesús los tuvo. Te acusan injustamente, Jesús lo acusaron injustamente, difamaciones crueles y ni hablar de muerte sin sentido. Miremos la cruz. Entonces, Él no nos exige nada que no haya experimentado Él mismo. Y solo nos da una explicación. ¿Cuál es? Aunque no entendamos lo que nos pasa ahora, Él sigue siendo bueno. Dice, pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. ¿Lo crees, sí o no? Uno dice, pero, a ver, si no entiendo lo que me pasa, ¿cómo me podés decir que Él sigue siendo bueno? Y mi pregunta es, ¿no será que no entendemos porque no vemos nunca el plano completo? Como un hijo, como los chiquitos, cuando uno dice dulces a esta hora, no. Y hacen unos berrinches y gritan y patalean. No entiende por qué el papá o la mamá dice ahora no. ¿Cuántos no nos dijeron nuestros padres que no entendimos? Y de grande, al estar del otro lado del mostrador, al ser padre decimos, con razón me decían esto. ¿Cuántos berrinches hacen los niños cuando no entienden el panorama general? Cuando se quieren quedar hasta cualquier hora en el parque, cuando quieren dormir a cualquier hora, cuando creen que no hay horario para el celular o la tablet y el padre o la madre tiene que poner reglas. ¿No será que a veces no entendemos lo que nos pasa porque no tenemos todos los capítulos de la trama? ¿Cuántas veces nos pasa que vamos por un camino que solemos transitar a diario con el automóvil y sin aviso reducen 3 carriles a 1? ¿Pasó o no? Y pensábamos que íbamos a tardar hasta donde sea que vamos 5 minutos y es una demora de media hora. 3 carriles a 1. ¿Y uno qué ve? Obreros con casco vestidos de naranja, excavadores, excavadoras,
camiones, carteles de desvío, muchos conductores rezongando. Y la mayoría de nosotros la única información que tenemos es lo que estamos viendo. Es un desvío. Nos preguntan nuestros niños, ¿qué pasa? Y están arreglando o construyendo algo. ¿Qué arreglan? ¿Qué construyen? Ni la menor idea. ¿Por qué lo hacen a esta hora? Menos todavía sé. Pero lo único que sabemos, están construyendo algo. Llegaste tarde. Y es que están arreglando. ¿Qué? No sé. Pero están construyendo algo. Lo único que hicieron es nos desviaron. Pero quienes trabajan ahí en ese proyecto vieron los planos. Saben qué están haciendo y saben cuánto se van a tardar. Los que no sabemos cuánto se van a tardar somos nosotros. Y esto va a tardar varios días. ¿Qué sé yo? Llevan un mes arreglando. ¿Arreglando qué? No tengo idea. El mundo, por lo que están tardando, debe estar arreglando el planeta. Porque los que no tenemos más información, solo sufrimos la demora, el desvío, y a lo sumo decimos en voz alta, ¿de verdad? Ahora tienen que arreglar la calle, no lo pueden arreglar a las 3 de la madrugada. A la hora del colegio arreglan la calle. Y en la vida actuamos de igual manera. Señalamos a nuestro hijo enfermo, señalamos las muletas, la hambruna, la crisis, la quiebra, y decimos, ¿de verdad? ¿Justo hasta ahora? No tiene sentido. Pero la pregunta es, ¿todos hemos visto los planos completos de Dios? No, uno ve solo nuestro pedacito, una minilla en la puerta. Yo solo quiero llegar temprano al colegio y me detuvieron en el tránsito, punto. Me importa 3 cuernos lo que el gobernador o el alcalde esté haciendo en la esquina. Porque a veces nuestra mente no logra entender, nuestra mente limitada no logra entender qué plan divino hay detrás del desvío que nos toca en la vida. La vida se compone de desvíos. Pensabas envejecer junto con ese abuelito y de repente algo pasó y no vas a envejecer junto. Pensabas tomarte esas vacaciones merecidas y tienes que usar ese dinero en un gasto médico. La vida está llena de desvíos. Quien aquí diga, yo jamás tuve un desvío, lo que planifico me sale. Bueno, debe ser el ratón Pinky Cerebro, conquistaremos al mundo, Pinky, pero el resto... Pablo opina así, en 2 de Corintios 4:17, dice, ¿por qué esta leve, esta corta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso y eterno peso de gloria? Le dice, esta leve tribulación. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De una semana? ¿De un mes? Está hablando de la vida. Vamos a suponer que alguien te invita a tener las vacaciones soñadas, todo pago. Elige el lugar que quieras en el mundo. Puede ser Cancún, puede ser Tijuana, a donde quieras ir. Para gustos, cada uno va donde quiere. Donde quieras ir, Ibiza, Italia, no sé, Tierra Santa, Argentina, donde quieras ir. No dije Tierra Santa o Argentina, Tierra Santa, Argentina, ¿no? Una isla paradisíaca con la comida, las actividades que te gusten, pero hay una única condición. Durante el vuelo a la isla, quien te vende el paquete te dice, durante el vuelo a la isla siempre, por una cuestión de vientos cruzados, hay unos 5 minutos de turbulencia en el avión, nada grave, todo el mundo llega. Pero hay muchos vientos cruzados para llegar a esa isla del Caribe y de manera que el avión se va a mover 5 minutos, les quiero avisar. ¿Quién diría no a las vacaciones para no pasar esa turbulencia de 5 minutos? Un pequeño movimiento no es nada comparado con las vacaciones pagas. Le preguntaría, ¿me está diciendo que yo tengo vacaciones pagas durante un mes con tenedor libre, comida libre, todo lo que quiera comer? Todo lo que quiera tomar y puedo hacer lo que quiera, pero solo me toca aguantar 5 minutos de turbulencia en algún momento en la altura crucero del avión. Así es. Bueno, en el reloj de Dios estamos justo en el medio de una turbulencia que se llama vida. Comparado con la eternidad, ¿qué son 70, 80, 90 años? Una turbulencia de 5 minutos. 80 años es una turbulencia.
90 años, quiero vivir mucho. Y Dios se ríe cuando decimos, quiero vivir mucho. Y vivimos 92 años. Comparado con el cielo es un chasquido de dedos. Dios nunca se va a molestar porque digamos, estoy angustiado, estoy triste. Está bien que no estés bien, a veces. Está bien. Y otra cosa que tenemos que aprender cuando no estamos bien es a pedir ayuda. Para eso es la iglesia. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, dice Mateo 18:20. Esto no es solo, miren, esto no es solo para decir, estamos 2 o 3, vamos a cantar y todo el mundo va a sentir un tembleque. No. Esto es Dios diciendo, garantizo mi presencia, si hay 2 o 3 juntos en mi nombre. Garantizo que voy a estar ahí. Una vez Moisés y los israelitas tenían que luchar con un ejército de Amalek y la estrategia de Moisés fue muy poco convencional. Le encargó a Josué que vaya al valle a pelear y él subió a un monte a orar, pero se llevó 2 tipos que lo ayudaran a orar, Aarón y Hur, que le sostenían los brazos, 2 lugartenientes. Josué libraba la batalla física allá abajo y él luchaba en el campo espiritual. Y Aarón y Hur se pusieron al lado de su líder y le afirmaron los brazos. Y los israelitas vencieron porque Moisés no dejó de orar. Y Moisés venció porque había otros que oraban con él y le sostenían los brazos. Entonces, a veces la depresión, la tristeza, afloja las rodillas al mejor de nosotros. Hay momentos en la vida o que nos rompen el corazón, o que hay una quiebra, o hay una mala noticia. Y la gente de la congregación, yo no voy a hablar a la gente del mundo, por lo menos la gente que estamos aquí hoy, tenemos que aprender eso, lo dije millones de veces. No podemos exigirle al otro que esté siempre radiante y no podemos fingir que estamos siempre radiantes. Entonces hay que a veces aprender a dejar de lado las conversaciones superficiales. Y cuando un hermano en Cristo nos pregunta, ¿cómo estás? En vez de decir, en victoria, aleluya, bendecido, gloria, como un loro. A veces decir, ¿sabe qué? No me siento bien. Gracias por preguntar. A veces no me puedo levantar de la cama. Estoy acá el domingo porque me quiero congregar, pero ¿podrías orar por mí? Ni sé por qué estoy triste. Supongo que se me juntó la vida. Pero necesito que ores por mí. Y a veces no hacemos eso. Y quienes escuchamos una petición así tenemos que aprender a no juzgar. No estarás con poca oración, poco ayuno. Se habrá metido un demonio. No, todos hemos estado, estamos o estaremos en esa estación de la vida, donde la vida nos da un giro imprevisto, un desvío, y 3 carriles se reducen a 1. Y tenemos que aprender a encontrar la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios. No venir acá a fingir. Porque después no vas a querer congregarte más porque cansa fingir. Es como ponerte esos tacos altos así, estimada dama, para ir a una fiesta y una faja como si fuera un chorizo argentino metiendo todo para adentro. ¿Cuánto vas a aguantar en la fiesta? ¿Vamos? ¿No? Porque ese cuerpo pide liberación. Bueno, lleva esto al ámbito espiritual. Igual. Hay gente que viene a la iglesia a fingir y a demostrar que está bien y que vive en victoria, porque nos han dicho eso, confiese la victoria, no confiese las obras del enemigo, diga que va a vencer, confiese positivismo. Entonces la iglesia deja de ser un sitio donde uno puede buscar ayuda. Donde uno dice, quiero que ores por mí. No veía la hora de que sea domingo, porque necesito que ores por mi vida. Estoy pasando un momento difícil, mi matrimonio no está bien, mis hijos no están bien. No tengo una buena relación con mis padres. Esto ocurre, esto es la vida real. Hoy mismo aquí hay una mamá joven que se le diagnosticó lupus y está muy triste. Y está diciendo, yo necesito una palabra que me ayude a pasar esta turbulencia el tiempo que va a durar. Hay un caballero aquí presente que sabe que su esposa batalla contra la depresión. No, esto no es una palabra de fe, ni una palabra profética, me consta, me lo han contado. Y esa mujer se siente atrapada por la tristeza
y culpable por sentirse atrapada por la tristeza, así que lo vive en silencio, no lo cuenta. Y su esposo me dice, yo ya no sé más qué hacer para ayudarla. Vive triste y no sabe por qué. Y tiene miedo de pedir ayuda porque tiene miedo a que le digan algo habrás hecho. Tendrás que confesar algo oculto. Y ella, hasta donde la mente le da, no sabe por qué. Acá en esta misma iglesia hubo un caballero que empezó a perder la memoria y a sufrir demencia. Y tenían que esconderle primero las llaves del auto, después cerrar la puerta de calle con llave porque salía caminando sin rumbo. Y su esposa tenía la esperanza de envejecer juntos. Pero de pronto vino un desvío. Vinieron ángeles vestidos de naranja y con casco diciendo 3 carriles a 1. Dios cambió el guión y alteró la trama. Y el hombre terminó partiendo con Dios. Su esposa lo extraña horrores, aun cuando los últimos días fueron muy difíciles. Esta misma semana, otra mujer joven de esta congregación partió a la eternidad durante la madrugada del pasado miércoles. Una mujer joven que batalló con un cáncer durante años, lo iba sobrellevando bastante bien, en 3 meses empeoró, perdió tanto peso que en las últimas semanas se veía irreconocible. Su familia nunca dejó de orar, ni su esposo, ni sus hijas. Aún así se fue en paz esta semana, diciendo yo ya estoy lista para irme con el Señor. Pero eso no hace que duela menos a los que se quedan aquí. Duele. Otra familia en River, hace unos meses atrás, salió a refrescarse en pleno verano en un río californiano aquí cerca. El papá se metió al agua, un servidor. Se metió al agua para darse un chapuzón, una corriente traicionera lo succionó, mientras que sus hijas corrían por la orilla gritando su nombre. Partió en ese mismo momento, perdió la vida, y hemos hablado con su esposa, yo he estado con sus niñas, luego de la tragedia, y solo pudimos abrazarnos en silencio, ponernos a disposición de la familia, obviamente, en términos financieros, en lo que podíamos. Pero yo abracé a esas niñas y abracé a la mamá, a la esposa. ¿Qué le voy a decir? Cante victoria. Confiese que el Señor está contigo. En ese momento uno tiene que decir, estoy contigo. A veces lo único que necesitamos no es un versículo, es un abrazo. Y decir, te entiendo. O creo entender lo que puede ser semejante tamaña tragedia. Pero todas estas personas, que nada más mencioné unos ejemplos, en todas las iglesias del mundo está lleno de gente que vive estas historias. Y uno dice, ¿dónde está Dios en esta historia? ¿Por qué Dios permite tales cosas? Estas angustias tienen un propósito. Y yo quiero recordarte lo que dijo Pablo. Todas las pruebas son temporales. Todas tienen un límite de duración. Ustedes dirán, pero si se te muere alguien, no. Bueno, a eso voy. En el cual vosotros os alegráis, dice el apóstol, porque ahora por un poco de tiempo, dice Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas nunca duran para siempre y esta vida tampoco. Algunas pruebas terminan en la tierra, pero todas, absolutamente todas, terminan en el cielo. No hay pruebas que sean por la eternidad. A veces nos va a tocar una vida difícil, a veces una temporada difícil, a veces 3 meses difíciles, a veces 10 años difíciles. Pero esa prueba va a ser nuestro testimonio. Segunda de Corintios 1:4 dice, Dios nos consuela de todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en medio de la misma tribulación, porque así como fuimos consolados por Dios, podemos consolar. Yo estoy consciente que aquí nadie se inscribe por voluntad propia en un curso intensivo para divorciados. O nadie se inscribe en un curso acelerado para viudas o para el cuidado de un cónyuge incapacitado. Pero a veces Dios nos enrola, nos enlista sin preguntarnos. Y uno entiende después que es para enseñar a otros lo que Él nos enseñó a nosotros. Muchas de las cosas que yo hablo con autoridad y tienen tanto peso es porque las viví y porque las vivo. Si no, yo sería un hijo de papá, un mantenido.
un hijito de pastor que viene a hablar cosas que aprendí de oídas. Pero yo he vivido tantas cosas y vivo tantas cosas que ustedes ni sospechan, lo cual me da autoridad para hablar del dolor, para hablar de la resiliencia. Y yo digo, gloria a Dios que nací donde nací, con los padres que tuve, en el país donde salí, porque hoy puedo pararme y ser una bendición a otra gente que pasa lo mismo y dice, este tipo me entiende. Sí. Hay una antigua fábula china que cuenta que una mujer tenía un hijo, un chiquitito, y cuando su hijito murió a temprana edad, una profunda tristeza en esta mamá china se apoderó de ella, y un día visitó a un hombre sabio en busca de ayuda y le dijo, claro que puedo ayudarte. Tengo una poción mágica que tiene el poder de aliviar tu tristeza. Ve de casa en toda la aldea y procura un grano de arroz de una familia que nunca haya sentido el aguijón de una tristeza profunda. Ella comenzó a visitar una familia tras otra y en toda la aldea no encontró ni una sola familia que nunca hubiese pasado por la tristeza. Así que no pudo obtener el grano de arroz mágico. Pero a medida que los vecinos le hablaban de sus penas, de sus tragedias, de sus infortunios, ella escuchaba y de algún modo empezó a ministrarle. Y según comenzó ella a ser ministrada, empezó a consolar a otros. Y entonces cambió su estado de ánimo y comenzó a sanar su corazón. Entonces Pablo dice, nuestro dolor no va a durar para siempre, pero nosotros sí vamos a durar para siempre. Entonces Romanos 8:18 dice, las aflicciones del tiempo presente, la que sea, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Él dice, no importa si la turbulencia es 1 minuto, 5 minutos o toda tu vida. No importa. Lo que viene le va a dar significado a lo que nos toca vivir ahora. Porque Dios es el maestro tejedor. Entonces toma los hilos y entremezcla los colores, las hebras tosca con las de terciopelo, mezcla los dolores con las alegrías, los días malos con los días buenos, y nada está fuera de su alcance. Entonces los reyes, los tiranos, los presidentes, el tiempo, cada molécula obedecen las órdenes de Dios. Él pasa a través de las generaciones y a medida que avanza su diseño va tomando forma. Entonces Dios no se ha olvidado de nosotros, Dios no se olvidó de ti, cabezón, Dios no se olvidó de ti. Dios te ama tanto que te tiene en un ambiente controlado. Pero a veces Dios nos lleva un tour por el fondo para que lo encontremos a Él. David preguntó, ¿a dónde me voy a huir? ¿Dónde me voy a escapar de tu espíritu? Y luego agrega, ¿a dónde huiré de tu presencia? En el Salmo 139:7. ¿Dónde voy a huir de tu presencia? Dice David. Y acto seguido hace una lista de los sitios donde él encuentra a Dios. Dice, en los cielos, en el Seol, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, dice, y me asirá tu diestra. Entonces, nuestra versión de este versículo sería, ¿a dónde me voy a alejar yo de Dios? Si me tocara un tiempo en la clínica de rehabilitación, ahí está Dios. En la unidad de cuidado intensivo, ahí voy a tener un encuentro con Dios como nunca antes, mejor que en el templo. En la corte de divorcio, en el refugio para mujeres golpeadas, en la prisión del condado, ahí tú me vas a guiar. No hay un lugar donde nos podamos escapar que no esté Dios. Nunca podemos ir a un lugar donde no esté Dios. Yo escuché a algún predicador decir que Dios no cruza la frontera y no va a Las Vegas, como si Dios le tuviera miedo a los retenes o... Y Dios no está en Las Vegas, Dios siempre está. Está en Las Vegas, está en los prostíbulos, está en todo sitio. Su presencia manifiesta, no se siente ahí, pero Él está, no hay nada que se escape, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y si Él está en todo sitio, está en el cuarto de operaciones de un hospital, en la funeraria. Dios está en cada sitio, dice, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, dice Hechos 17:27, en cada lugar, en cada sitio. Entonces, ese es el propósito de cada dolor, de cada sufrimiento.
que a veces si no tocamos fondo, Dios no lo permite, no tenemos un encuentro real con Dios. Ahora sé lo que están pensando, yo no necesito eso. Sí. Yo puedo encontrarme con Dios igual. No, somos torpes. Apenas nos va bien, oramos mucho menos. Apenas Dios nos bendice, hasta nos olvidamos de dar y de sembrar. Prometemos, Señor, voy a dar un porcentaje para ti, voy a ser un sembrador si me bendice. Nos bendice Dios, lo primero que planificamos las vacaciones. Y de última, si nos sobra, le damos a Dios. Somos gente torpe. Bueno, no ustedes, sino los del otro servicio, más que ustedes. Uno tiende a olvidarse. Entonces a veces Dios permite esas temporadas difíciles, donde yo más me he encontrado al Señor fueron esas temporadas álgidas, no los momentos donde yo pasaba al altar y tenía la chiripiorca y oraban por mí, los momentos más duros, más solos, donde literalmente decía, Señor, no sé ni cómo orar, aquí va mi corazón, estoy quebrado. Eran los momentos donde Dios más me llenaba, donde Dios me decía, por fin, cabezón. Yo siempre digo, Señor, no me enseñes por las malas, yo quiero ya aprender por las buenas. Ya tengo cierta edad, no me gustaría tener un tiempo con Dios a la fuerza, confinado en la cama de hierro de un hospital tras un biombo con sueros intravenosos. Llámame a orar que yo voy. Yo digo al Señor, no me pares a la fuerza. Yo conocía a muchos hombres de Dios que los tiene que detener el Señor a la fuerza para que tengan un encuentro con Él, porque está más interesado Dios en la relación que tengamos con Él que en todo lo que hagamos para Él. Y si Dios nos tiene que detener, nos va a detener, nos va a permitir un trancazo en un ambiente controlado. Pero esa turbulencia puede durar toda una vida. Pablo dice, no te preocupes, es una leve turbulencia. David le pide a Dios una cosa, dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Nunca le dijo, Dios, no me quites la corona, estoy hablando cuando él pecó. No le dice, no me quites la corona, no me quites mi reino, no me quites mi ejército. David sabía lo que era importante, la presencia de Dios. Él dijo, no quiero otra cosa que tu presencia. Por eso cuando uno atraviesa una crisis, tiene que pedirle a Dios, tenemos que aprender a pedirle a Dios ser más esponjas que piedras. Pongamos una piedra en el océano y vamos a ver qué pasa. Se moja por fuera, cambia hasta de color, se erosiona, pero por dentro siempre está igual, es piedra. Pongamos una esponja en el océano y vamos a ver el cambio inmediatamente. La esponja absorbe el agua. Entonces el océano penetra cada poro, altera la esencia de la esponja y Dios nos cubre de la misma forma lo que hace el océano con las piedras o las esponjas. Él está en todas partes, está arriba, está abajo, está en derredor. Ahora nosotros tenemos que decidir en lo que queda de este año y el próximo año vamos a hacer piedra o esponja. Si yo fuera un predicador de los modernos diría, dile a tu hermano no seas piedra, cabezón. Pero no te voy a hacer porque por ahí el de al lado no tiene ganas que le hables y yo sé eso. Piedra o esponja. Resistir o recibir. Entonces, todo dentro nuestro, cuando uno atraviesa una crisis, nos dice, endurece el corazón. Huye de Dios. Resiste a Dios. Culpa a Dios. Dios no tenía que haber permitido eso. Y uno se vuelve una piedra. Ante el mismo océano, algunos son una esponja y dice, voy a aprender de esto. Y otros dicen, no voy a aprender, me voy de la iglesia, no sirvo más. ¿Para qué? No tiene sentido. Pero los corazones endurecidos nunca sanan. Los corazones de esponja sí. Entonces uno tiene que abrir el alma a la presencia de Dios. Tenemos que aferrarnos a la promesa de Hebreos 13:5. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré, aunque estés en el hospital. Mi papá en los últimos días de su vida decía, estaba intentando volver a caminar porque había perdido la sensibilidad de sus extremidades. Y entonces yo me acuerdo que cuando me acercaba a él, que llegaba a visitarlo y él estaba haciendo su hora de ejercicio con un entrenador, él estaba como cantando bajito y yo me acercaba porque mi papá nunca fue buen cantante.
Pero me acercaba para escucharlo y él decía, el gozo de Dios, el gozo de Dios. Le decía, papá, ¿estás caminando? Y yo, sí, feliz. Mirá qué lindo, cómo camino. Se sentía un atleta. Y yo decía, ¿cómo puede ser que apenas se puede mover el hombre? Sin embargo, había un gozo de entender de que algo Dios le estaba enseñando en ese momento vulnerable de su vida. El salmista declaró, cuando siento miedo, pongo en ti confianza. ¿Por qué voy a inquietarme? Dice el salmista. ¿Por qué me voy a inquietar? En Dios pondré mi confianza y mi esperanza y todavía lo alabaré. Aunque la higuera no florezca, aunque el olivo falte el producto del olivo. ¿Alguien lo cree, sí o no? Entonces a veces nuestro dolor puede llegar a ser nuestro mejor mensaje. Y en lugar de decir, ¿por qué, Señor, pasé lo que pasé este año? Preguntemos, ¿qué, Señor? ¿Qué como esponja puedo aprender de esta experiencia? En lugar de pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias, decirle, Señor, usa las circunstancias para cambiarme a mí. La vida es una materia obligada y tenemos que pasarla todos. Y Dios está actuando en cada uno de nosotros, nos guste o no. Y Él no se complace en herir a la gente y causarles dolor, dice Lamentaciones 3:33. Él no se deleita en nuestro sufrimiento, pero sí se deleita en nuestro desarrollo. ¿Me siguen, sí o no? Y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que dijo que iba a hacer. ¡Aleluya! O sea que en los días previos a la guerra con Alemania, en el año 1939, el gobierno británico encargó una serie de carteles para pegar por toda Gran Bretaña. Y la idea era poner en papel consignas motivadoras, distribuirlas por el país, porque no había manera, no había tecnología de internet para comunicar a la gente mucho. Y se usaron letras mayúsculas en el formato de 2 colores. La única ilustración era la corona del rey Jorge VI. Y el primer cartel decía, tu valor, tu alegría, tu determinación nos dará la victoria. Eso estaba pegado por toda Gran Bretaña. Después se produjo un segundo cartel que decía, la libertad está en peligro, defiéndela con toda tu fuerza. Y estos 2 carteles estuvieron en toda Gran Bretaña, en las estaciones de ferrocarril, en bares, en tiendas, en restaurantes, estaban por todas partes. Y luego un tercer cartel, el más popular y el que más trascendió, se imprimió en aquel entonces 2,5 millones de copias. Mantén la calma, keep calm, y sigue adelante. Mantén la calma. Era lo único que la ciudadanía tenía que leer. Tenía la misma corona y el estilo de los 2 primeros. Llegó a ser tan popular que mantengan la calma empezó a ser reproducido en jarrones, en jarras para café, tarjetas postales, todo tipo de productos. Y creo que la frase mantén la calma es lo que resume lo que Dios quiere decirnos antes de que termine el año, en los últimos 15 días de este año. Mantén la calma. Mantén la cabeza fría. No te rindas. Resiste. Tú no puedes controlar el clima. No estás a cargo de la economía. No tienes idea de lo que va a hacer el presidente. No puedes detener los tsunamis. No puedes parar los huracanes. Pero puedes hacer algo, mantener la calma, keep calm, respirar, seguir adelante, y recordar que Dios está tan cerca, aunque no lo sientas, que está cerca tuyo. Jim Collins, que es un especialista en administración, estudió a algunos líderes durante tiempos turbulentos y analizó a más de 20.000 compañías e iglesias para buscar qué información le podía dar la estadística a la pregunta ¿por qué en tiempos de crisis algunas iglesias crecen, algunas compañías crecen y otras se estancan o desaparecen? Y la conclusión fue, los líderes exitosos no son los más creativos, ni los más visionarios,
ni los más carismáticos, ni siquiera los que más oran, ni los más ambiciosos, ni los más favorecidos con recursos, ni siquiera los más atrevidos, tampoco los más heroicos. ¿Qué distingue a los que atraviesan la crisis de los demás? Que todos ellos mantienen la calma y siguen adelante en un mundo que está fuera de control. Eso le pasa a un papá, a una mamá, en una casa que es un caos. Mantén la calma. Los que sobreviven son las manos firmes y las mentes sobrias. Mantén la calma. Confiemos en que Dios nos va a ayudar, que estamos en el medio de un plan que no entendemos. Algo están construyendo en ti, algo están arreglando. El desvío es porque algo Dios está arreglando y no quiere que el nuevo año empiece desarreglado. Cuando confiamos en Dios, podemos pensar claramente, reaccionar con mayor seguridad. Mira, yo te confieso con mucha vergüenza que no sé nadar. Perdón los grandes nadadores, perdón. Se deberá a algún trauma de la niñez que no viene al caso contar ahora. O sea, me gusta el agua, pero no tanta y toda junta en un solo lugar, no me gusta. Y hace algunos años en la costa de Sydney, Australia, me alejé demasiado de la orilla y de pronto noté que había perdido pie. Y mi instinto me gritaba que hiciera todo lo que hacemos los que no sabemos nadar en esas circunstancias: patalear y gritar. Y eso siempre logra que nos hundamos más. Y recuerdo que una voz vino a mi mente clara: mantén la calma, respira. Mantén la cabeza en alto, mantente a flote, vas a sobrevivir a esto. Mantuve la calma, me costó mucho, mantuve la calma. Y misteriosamente la marea poquito a poquito me devolvió hasta la orilla. Solo tuve que hacer lo poquito que podía hacer, lo mínimo que podía aportar en un momento así, que es calmarte. Como Nehemías, que dijo: oramos a Dios y pusimos guardia contra los enemigos día y noche. Oramos y pusimos, confiamos y actuamos. Confiemos en Dios en aquello que no podemos hacer, obedezcamos a Dios en lo que sí podemos hacer. Entonces, cuando nos sintamos desesperados por el dinero que no llega, por la salud de un ser amado, la nuestra, por la tristeza que no se nos va, por la desesperanza que va erosionando la espera, por el abrazo que tanto nos hace falta en estas fiestas, por ese sueño que se tarda, no dejemos que la crisis nos paralice. No permitamos que la tristeza nos apabulle. No dejemos que el miedo nos intimide. Respiremos hondo, mantengámonos con vida, a flote. Este es el mensaje de Dios para los 15 días antes de terminar el año. Mantén la calma, sigue adelante, vas a sobrevivir a esto, dice el Señor. ¡Aleluya! No, alguien tiene que celebrar y aplaudir al Rey, que nos va a sacar de esta, dice el Señor. Dale un aplauso grande que se escuche en la casa, en los 5 continentes, de que el Señor nos va a dar la victoria. ¡Aleluya! ¿Me promete que vas a mantener la calma? ¿Sí? Mantener la calma es, no haces pie, pero mantente la calma. Estás en el fondo, mantén la calma, no te desesperes. No te ahogues, no vas a morir, vas a sobrevivir a esto. Esta leve tribulación momentánea no es nada comparable con lo que nos espera más adelante. No sé cuánto tiempo va a durar. Yo ojalá quisiera decirte, se va a terminar ahora, a fin de año, el lunes, el martes. Pero si se tarda más, si tenemos que ser resilientes y soportar la crítica, es porque hay un propósito. Si tenemos que soportar la crisis, es porque hay un propósito. Si tenemos que soportar los vientos de frente, es que hay un propósito. Yo sé que muchos no me van a decir amén, pero es lo que Dios está diciendo porque te ama demasiado. Como nothing to lose, and you can tell I got
looking at me. They had something to say, but it was nothing to say. And I tried to scream, but I was in a dream. I was silent, and my hair turned gray. And I said, Perder la libertad, pienso que es una de las cosas más espantosas que nos puede ocurrir. Yo decía en el servicio anterior que la libertad, salvando las distancias, es muy similar a la salud. Cuando uno la va perdiendo o la está perdiendo, recién la empieza a valorar. Uno no dice, doy gracias a Dios porque hoy estoy sano, porque mis pulmones funcionan bien, porque mis riñones están bien. Uno no da gracias por eso. Pero cuando de pronto tienes que hacerte diálisis o tienes que pasar por temporadas en camas de hospital, en camas de hierro, con sueros intravenosos, con respiración asistida, empiezas a valorar la salud. Uno no la da por sentada, la salud la damos por sentado, a menos que tengas una salud frágil. La mayoría damos por sentado la salud, el tener voz, el poder hablar. Le digo siempre al Señor que no quisiera algún día, aunque sea muy viejito, tener Alzheimer, porque mi mamá lo tuvo. Me veo como un hombre formulando preguntas de la nada o recordando solo algunos episodios fragmentados y me da pavor. Entonces, una de las cosas que yo no doy por sentado es la mente. Yo trabajo con la mente, como decía recién Zapata, somos la reserva intelectual de Latinoamérica, y para un sistema cognitivo intelectual uno debe tener la mente en perfectas condiciones. Perderla me aterra. Perder la libertad me aterra más aún, porque la libertad también la damos por sentado. Pero un día, de manera justa o injusta, te dicen en qué horario vas a comer, qué vas a comer, cuándo te vas a levantar, cuándo te vas a acostar. Deciden por tu vida qué vas a vestir, cuál es la última ropa que te vas a poner. Y ahí uno se da cuenta que esas cosas nimias, esas cosas triviales como ¿dónde vamos a comer hoy? ¿Nos tomamos algo por allá? ¿Salimos al cine? Son lujos que no vas a volver a tener si te privan de la libertad. Mandela tuvo que aprender a convivir con esa soledad, con el infortunio de estar entre rejas por 27 años. Pero la pregunta es, ¿podría haber una estrategia mayor del creador detrás de una temporada tras las rejas? Mi pregunta es, sin esa prisión, sin esas casi 3 décadas, ¿se habría forjado este líder intelectual, refinado, cultivado? Cuando yo veo todo el mosaico de la vida de Mandela, cuando yo veo toda su vida de una manera en perspectiva, yo digo, es indudable que ese sufrimiento fue parte de su formación, de su carácter. Si el maestro estaba obrando algo extraordinario en Mandela y para eso permite que este caballero pierda su libertad tras las rejas, a mí me lleva a otra pregunta, casi por carácter transitivo, es, ¿no será que este también puede ser un modus operandi de Dios para muchos de nosotros? No estoy deseando que pases una temporada en la cárcel, pero digo, ¿no será que hay momentos en la oscuridad que debemos atravesar? Valles de sombra y de lágrimas que los pastores, los ministros solemos subestimar o minimizar diciendo, no diga eso, no lo confiese. ¿No será que parte de la formación de Dios en el carácter de cada uno de nosotros tenga que ver con situaciones que no son del todo gratas, no son del todo felices? Digo, porque si Mandela, después de esa temporada, sale de la cárcel y termina convirtiéndose en un presidente, en el primer mandatario de su país, es obvio que hubo un plan, él mismo lo reconocerá. Dirá, si no fuera por la cárcel yo no me hubiese preparado, no habría estudiado, no había aprendido el arte de la negociación, el arte de capacitarme. Hubo una reingeniería mental en todo lo que él hizo a partir de estar confinado o privado de la libertad. Y yo tengo que mirar, me obligo a mirar mi vida y la tuya bajo el mismo lente, que a lo mejor estamos pasando temporadas, no necesariamente de cárcel, pero de oscuridad, momentos en que no son felices, no son para relatar en un testimonio, y quizás no tenga que ver con la mano necesaria satánica,
Porque eso es lo simplista que hacemos todo. El diablo está contigo, Dios te dejó, el diablo se ensañó. Y a veces, cuando uno ve historias como esta, no puede dejar de pensar que hay planes, hay estrategias que son más altas que las que nosotros creemos. Si pudiéramos tener una máquina que pueda ir al pasado, y le preguntamos a Nelson Mandela, cuando recién lleva 10, 15 años en la cárcel, si cree que esto puede devenir en un propósito divino, te va a decir quizás no. Capaz que sí, pero quizás te diga no, yo no veo el propósito de Dios, solo quiero mi libertad. Y cualquiera de nosotros, si pudiera ir al pasado y ver esos momentos tristes, esas temporadas de divorcio, de quiebra financiera, de tirar un puñado de tierra sobre un ataúd, de besar una frente fría en un funeral, quizás dice, no, a mí eso simplemente me traumó, me marcó, pero no terminó en bendición, porque uno no logra ver qué es lo que Dios está proponiendo. Y es que las semillas germinadas, por lo general, nunca entienden desde su punto de vista limitado el proceso al cual están siendo sometidas. Una semilla no sabe si fue plantada o fue enterrada. La semilla no puede entender en la planta o en el fruto en el cual se va a convertir. Entonces yo preguntaba hoy y reformulo, ¿y si todo lo que nos tocó pasar, y si todo lo que te tocó pasar, en lugar de ser la parte oscura, el peor capítulo de tu existencia, fuera parte de un propósito para cultivar ese hombre o esa mujer que eres hoy? Nosotros decimos, no, Dios me hizo nueva criatura, yo llegué al Señor y en las aguas del bautismo quedó el pasado, quedó el ex marido, flotó la suegra, quedó todo ahí. ¿Y si Dios? A lo mejor todo ese proceso, si bien fuimos perdonados, en términos escriturales, todas las cosas son hechas nuevas, pero ¿y si todo ese proceso de pronto devino en lo que hoy somos? Porque uno lucha contra la soberanía de Dios porque no nos gusta dónde nos coloca su proceso. Dios empieza a procesarnos y entonces yo siempre digo, donde te encontró el Señor, no siempre está cerca donde va a plantarte. Él te suele trasplantar, no suele cambiar. De lugar, de entorno, de cultura, de maneras de pensar, de paradigmas. Donde Dios te encontró, no siempre es igual a donde Dios te va a plantar. Y en ese trasplante, en ese cambio, uno empieza a sufrir. Porque pensamos que estamos como marionetas al azar, como que estamos sin rumbo, y sin embargo Dios nos está plantando. Y esta fusión cuesta tiempo, este cambio cuesta tiempo porque uno se acostumbra a lo cómodo y a lo familiar, y cuando empezamos a ver alrededor y no vemos un entorno reconocible, cuando Dios nos empieza a mudar, entonces uno empieza a sentirse la ansiedad de que dice, ¿por qué Dios me quitó de la zona cómoda, de la zona del confort? Decía en el servicio anterior que alguna vez leí de un libro del doctor David Cho que contaba la experiencia de las águilas, y dicho sea de paso, después lo vi en un documental, que las águilas, cuando hacen su nido, la mamá águila la hace con espinos, y encima luego coloca todo un colchoncito de barro, de paja, para que los pichones no sientan los espinos. Y uno, al ver la madre poner espinos y después el colchón encima, no entiende cuál es el propósito. Pero la mamá águila sabe que habrá un momento en que la comodidad de los pichones va a primar por encima del riesgo. Y entonces cuando los pichones ya tienen alas para volar, ella los empuja. Se ve en el documental que con el pico les dice, ustedes pueden volar, no son gallinas. Pero los pichones se parecen mucho a nuestros hijos. A los mamuts que dicen, yo me quiero casar pero tengo 42 recién y no sé si me van a mimar como mi mami que me hace la sopa. Entonces, reciban esta palabra del corazón: espino debajo del colchón, espino en los calzones, en algún momento sale liquidado. Entonces, bueno, pone espinos la mamá. Y ustedes van a ver que los empuja, prueba 2 días de empujarlos. Y algunos no se quieren mover, algunos sí saltan al riesgo. Cuando la madre ve que la mayoría
está acostumbrado al entorno, porque es maravilloso acostumbrarse al entorno, que te alimenten. Hay iglesias que son raquíticas allí, donde la mamá viene o el papá viene, el apóstol viene y le pone el gusanito en la boca. Entonces lo único que hace en la iglesia todos los amigos es... y le pone el gusanito, dígale a que está a su lado, repita esto, dígale al apóstol, cuando voltea hacia atrás. Dice, por eso yo dije en el servicio anterior y vuelvo a repetir, si piensan que yo le voy a dar el gusanito, tu abuela, estás perdido conmigo. Vas a crecer, vas a madurar y vas a depender de Dios y vas a saber que Él es tu ayudador, tu cuidador y el que te hace crecer. Yo no le pongo gusanitos en la boca a nadie, porque tienes que aprender a comer solo. Bueno, la madre ahí la sabe esto, y sabe que la zona del confort produce atrofia. Y lo que no se usa se atrofia. Si no vas al gimnasio, te atrofia los músculos. ¿Sabías eso? Si tomas mucha cerveza, se te atrofia la panza. Si no lees, te atrofia el cerebro. Yo conozco muchos universitarios necios, porque la última vez que leyeron un libro o estudiaron fue cuando se graduaron y dejaron de ser autodidactas. Y por más que dicen tengo un título y ostentan un título universitario, son gente que empiezan a ser sabios en su propia opinión, no se recicla, no tienen una reingeniería, no se reinventan, entonces van perdiendo hasta el léxico, la manera de hablar, porque no son autodidactas, porque lo que no usas, como el cerebro, también se atrofia. Si dejas de orar, se te atrofian las rodillas. Si reemplazas Netflix por la Biblia, se te atrofia la Biblia y se te atrofia la lectura espiritual, se te va atrofiando. Entonces, cuando alguien se atrofia, empieza a ser absolutamente dependiente de que otro lo ayude. Y eso puede ser peligroso. Dios necesita hacerte crecer. Cuando ves que algo se atrofia, necesitas que eso crezca. Los pichones de águila ven que se están pinchando y dicen, entre una muerte segura y una muerte probable, vamos a elegir la probable. Y se tiran más allá de los riscos y van a ver en los documentales que pum, 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 se pegan contra los sitios más altos hasta que finalmente se dan cuenta que son águilas y pueden volar. Pero hay un par que mueren en los nidos. Así que tal vez te estabas esperanzado que el mamú se vaya. Hay algunos que mueren en los nidos, ahí desparramados en tu cama, diciendo, no, estoy esperando la voluntad de Dios, y no se va a mover. Pero la mayoría sale cuando siente que está entre espinos. Yo pienso en esta metáfora y digo, sí, porque Dios nos traslada a veces a campos irreconocibles, donde así es que nosotros vamos a empezar a conocer lo que es el crecimiento, lo que es desarrollarse. Yo he conocido personas, creo que en mi edad he conocido a personas de las más interesantes que ha habido en el mundo. Me he sentado con gente que ni en mis sueños más descabellados pensé que Dios me iba a dar la providencia divina de estar. Entonces, mirando la historia de lejos, puedes decir, bueno, Dios te privilegió, Dios tenía un plan, sí, claro que lo tenía, pero la gente suele mirar nuestra tierra prometida y no valorar o no estimar el desierto. Y si me vas a buscar a mí, cuando yo era un muchachito, mi papá me llevaba a los aeropuertos a ver cómo despegaban los aviones. Esa era la salida del sábado. Vamos a ver cómo, mira, uno grande, ¡ay, uno chiquito! Y de tanto en tanto decía, papá, ¿y yo podré volar en uno de esos? ¡Está loco! Porque eran así alentadores los papás de antes. ¡Está loco! ¿Sabe lo que sale? Viajar ahí. Aparte, ¿a dónde vas a ir? Porque nosotros pensábamos que no había más mundo aparte de Argentina. Sabíamos de México, algo por el Chapulín, pero hasta por ahí nomás. Pero no sabíamos que había otro mundo. Y me acuerdo de esos tiempos donde yo estaba convencido de que mi vida iba a quedar así. Y si también usas la misma máquina del tiempo para ir a ver a Mandela cuando joven, o en la cárcel, para irme a verme a mí cuando niño, te hubiese dicho, no, estoy con zapatos despegados, heredando los pantalones de mis hermanos. ¿Cómo voy a pensar que Dios puede tener un plan? Yo hubiese estado convencido que yo no estaba plantado, que yo estaba enterrado. Y ni en mis más descabellados sueños yo hubiese imaginado vivir lo que Dios me ha permitido vivir.
Claro, porque la semilla de quien yo era no podía comprender el fruto que daría o la planta en la que Dios quería que yo me convirtiera. Entonces no me desperté una mañana y fui la persona que tú ves hoy. Nada fue de casualidad, nada fue suerte. Todo tiene que ver con proceso, con cultivo, con tiempo, como tu vida. Porque a veces pensamos, bueno, aquel porque es más conocido, el otro, pero todos pagamos un precio por ser quienes somos, ¿o no? Todos aquí tienen una historia triste para contar, ¿o no? ¿Quién dice, no, mi vida fue de cuento, a mí mi vida la produjo Disney? ¿Quién? Todos tienen una historia triste que contar. Todos dicen, wow, yo tengo una temporada en el hospital, yo tuve temporadas en el panteón, yo pasé por divorcios, por crisis. Lo que pasa es que las iglesias nos volvemos demasiado higiénicos, hacemos de la Biblia una Biblia aséptica, la higienizamos demasiado para decir, no, hay que vivir en victoria, está todo bien, y nos ponemos caretas. Pero todos vivimos crisis, momentos difíciles. Lo que pasa es que en el proceso de la cuna a la tumba perdemos la autenticidad. Pero si pudiéramos realmente ser auténticos, todos pagamos un precio para estar donde estamos. Y pagaste un precio para tener hijos, pagaste un precio para no tenerlos, pagaste un precio por estar solo, pagaste un precio por estar casado. Y ese precio, ese costo, lo asumes como algo natural, pero tiene que ver con una línea, una línea de tiempo, tiene que ver con una línea de relato. O sea, tu vida no son una serie de cuentos cortos que no tienen conexión. Es una línea, es un relato. Dios sabe dónde ibas a pasar, dónde te ibas a criar, por una soberana razón, porque quería que crecieras. Lo que pasa es que Él no nos muestra los planos, y eso es lo que nos pone mal. Es posible que ahora mismo estés pasando una temporada difícil y te cuesta conectar los puntos. Dice, ¿y esto en qué me va a servir? Cuando teníamos nosotros que compartir la misma fruta, una mandarina para 4 hermanos, y me decías, ¿con esto vas a aprender algo? Yo decía, ¿qué voy a aprender con esto? Nada. Es como el que está en una sala luchando contra el cáncer, no puede entender que algo va a aprender. Pero después, cuando somos enredaderas fuertes y miramos hacia atrás, nos damos cuenta que lo que parecían ser accidentes, infortunios, es lo que nos forjó al ser el hombre que hoy somos, la mujer que somos. Es como que Dios sentaba bases y después volcó el concreto para empezar la construcción. Pero uno no se daba cuenta. Uno maldice donde nace, el entorno, pero es porque el maestro no nos permite ver los planos. Él dice, tú confía que yo trabajo. Nunca pensé yo que Dios iba a trabajar conmigo, que estaba trabajando conmigo. De verdad. Cuando yo voy a cualquier país le digo, ustedes no se comparen conmigo. Nunca van a ser como yo, porque ustedes son más aventajados que yo. Van a la universidad, pregunto siempre, ¿quiénes aquí tienen estudios terciarios? Y la mayoría. Digo, yo no terminé la escuela secundaria. Entonces no me digas que te vas a comparar conmigo, porque yo tuve más desventajas. ¿Quién de aquí tiene síndrome de Asperger? Y la mayoría no. Bueno, entonces no te compares conmigo. Porque cuando uno está luchando con síndromes, con problemas, con traumas, tiene que abrirse paso y pagar un precio mayor. Lo que pasa es que yo no sabía que yo era una semilla y Dios estaba trabajando. Yo pensé que Dios me había abandonado. Desde aquel niño que la maestra, porque las maestras de antes eran tan sutiles, desde aquel niño que la maestra me dijo en 4º grado, pero Gebel, usted es tarado, que no puede dar una lección oral, y que yo me oriné frente a todos. Desde aquel niño, y en ese entonces no era que ibas a tu casa y decías, la maestra me llamó tarado, y la mamá quería incendiar el colegio. Eran tiempos que la mamá apoyaba a la maestra. La maestra me pegó, algo habrá hecho. Fin de la charla. Y yo me acuerdo que de aquel niño que dijeron tarado frente a todos, a este hombre que a veces voy a un país y hay un presidente que me quiere ver y Dios sabe que no estoy contando esto con petulancia, Dios sabe el corazón con lo que lo cuento. Yo digo, esto tiene que ser un error.
Y Dios me muestra que no, que hubo un proceso en el medio, que hubo un trato para mi carácter, para pararme, para enfrentar la vida. Un líder, alguien con carácter, no nace de la noche a la mañana. Cuesta 30 años un éxito de la noche a la mañana. Las 10.000 horas de vuelos se adquieren ¿cómo? Volando. Nadie puede ser un piloto con 10.000 horas de vuelo sin haber volado. Entonces ese desierto nos va capacitando, como a nosotros como iglesia. Cuando éramos un grupo de dependientes de los anglos, no hubiésemos nunca podido comprar este lugar. Pero Dios nos metió en un proceso, que afortunadamente no fueron 40 años, pero un proceso de desierto. Moisés saca toda la muchachada de Israel, de Egipto. Esos muchachos eran esclavos. Si uno va a ver las leyes de salubridad que Dios les dio, hasta le dio leyes de higiene, de cómo tenían que bañarse, cómo tenían que higienizarse las mujeres, porque eran animalitos, eran esclavos, sin dignidad, sin futuro. ¿Cómo Dios iba a hacerles conquistar la tierra prometida tan rápido en 3 meses, que dice que lo que se presume en meses hubiesen llegado a Canaán? Pero lo estuvo dando vueltas por el desierto en un proceso que si tú fueras a preguntarle, ¿van a alguna parte? Te diría, no, yo ya vi ese médano 10 veces. Para mí que Moisés no está en su juicio cabal. Pero cómo Dios transforma esclavos en soldados sin pasarlos por el crisol. Los transforma de la misma manera que transforma Mandela, 27 años en la prisión en la isla Robben, para que sea ese hombre que después el mundo conoció. Lo que pasa es que cuando uno está en el proceso no sabe que está haciendo historia. Yo siempre digo que la vida es un trayecto de 3 días. El día de la cruz, el día que uno está en la tumba, muerto, y el día de la resurrección. El día 1 uno lo reconoce, el día 3 también, el día 2 uno nunca sabe que lo está viviendo. Cuando estás muerto y te cierran la piedra, uno no se da cuenta que es parte de un relato. Uno dice, ya está, me morí, se terminó, me divorcié, me separé, me dejaron, vino la suegra a vivir conmigo. Uno dice, es mi muerte para siempre. Uno no sabe que está en un relato, pero Dios dice, confía que yo estoy trabajando. Y hay momentos que Dios ve que nos empezamos a atrofiar. Los creyentes nos atrofiamos. Los ministros nos atrofiamos. Empezamos a repetirnos a nosotros mismos. Dejamos de crecer. Y cuando uno deja de crecer, Dios tiene que enviar nutrientes para que crezcamos. Él sabe que a través de la muerte viene la vida, entonces el labrador tiene que mandar fertilizante. Por eso yo le puse a este mensaje un título para que no te lo olvides. Es un título teológico para que sepan cómo se ponen títulos intelectuales. Estiércol para crecer. Porque el labrador, cuando dice no está creciendo, le pone estiércol para que pueda crecer. Y el estiércol apesta. Es maloliente, no hay estiércol francés. No. Pero ese estiércol es porque cuando hay comodidad y hay ciclos de estancamiento, él interrumpe nuestra conveniencia, nuestra comodidad y dice, hay algo que se está atrofiando y necesita crecer. Tengo base bíblica. En la parábola sobre la higuera, que no daba fruto por 3 años, dice la Biblia que el dueño de la viña buscó fruto durante 3 largos años y nunca había fruto. Y al no encontrar ningún fruto, le ordena a su jardinero, a su labrador, dice, mira, cortame este árbol que no sirve. Y noten esto, porque esto está en las Escrituras, tiene un significado, no es una mera anécdota o una metáfora, simplemente por ponerla. El labrador dice, Señor, déjela todavía este año. 3 años la habían esperado. Déjela este año hasta que yo cabe alrededor de ella. Y ahí se nos escapa el detalle. Y la abone. ¿Saben lo que es el abono? Estiércol, fertilizante. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortamos. Lucas 13:8. El abono tiene nitrógeno, fósforo y potasio. Y la única manera
en que crezca es cuando empiezas a oler mal. Cuando la vida se pone densa, cuando la vida se pone cloacal y notas un aumento en la cantidad de estiércol, de problemas, tienes que prestar mucha atención, no tienes que decir, ay, ¿qué me pasó ahora? Significa que hay un plan de Dios, algo que tienes que saber que es parte de una temporada. Salomón divide la vida en 28 temporadas. Sin embargo, pareciera que los predicadores nos olvidamos del tiempo de llorar, del tiempo de arrancar. Hay tiempo de celebrar y parece que no, esto es de menos nivel. Y es como que editamos, censuramos lo que dijo Salomón. Como cuando censuramos que dijo, en el mundo tendréis aflicción. Como cuando censuramos que para ambos constructores de casas vienen las tormentas, para el que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena. Es como que censuramos esas partes porque no, hay que darle victoria a la gente, repita conmigo, pero están ahí. Esos temas van a venir, esos problemas van a venir, el estiércol va a venir, es parte, es una señal de Dios, que Él ve algo estancado, atrofiado, y entonces aplica una cantidad extra de excremento. Porque los problemas son como vitaminas, como nutrientes que te forman. Las pruebas te estimulan a crecer. Hagan memoria. Uno no es la misma persona después de pasar por una enfermedad que pudo haber sido terminal. Me consta que hay damas que decían, yo me hacía problema por todo, hacía planteos y escándalo por un vaso sucio en casa. Un día tuvo que luchar contra el cáncer de seno, se sanó. Y ya no se preocupa, ya las preocupaciones como el vaso sucio vuelan por fuera de su radar. Y no es que se hizo una persona necesariamente más buena, ordenó sus prioridades. Dijo, cuando estaba en el hospital y sabía que iba a ver a mis hijos por última vez, me importaba un cuerno el vaso sucio. ¿De qué te sirve una sala ordenada, un sillón impecable, cuando te estás muriendo en una cama de hierro en el hospital? Se ordenan las prioridades cuando de pronto el excremento te hace valorar lo que antes no valorabas. Mandela diría, nunca yo habría sido un autodidacta, alguien que leyó, alguien que se preparó, si no hubiese pasado por esas etapas de la cárcel, esas etapas de soledad, de la segregación aún dentro de la prisión. Entonces hay cosas que nos tienen que pasar para que nuestro carácter empiece a formarse. Y yo voy a contar una historia que escuché cuando niño, lo voy a hacer de la forma más fina posible para la iglesia, versión iglesia, que un pajarito, sus compañeros migraron para el Ecuador y él se quedó en las zonas frías de Alaska. Y entonces, como se olvidó de emigrar, el invierno lo tomó de sorpresa. Intentando volar, sus alas congelaron y el pajarito cayó a tierra completamente congelado, consciente pero congelado. Cuando estaba tirado en el piso, dijo, ¿qué otra cosa peor me pudiera pasar? Y una vaca que estaba pastando y rumiando. Pasó y hizo plop. Defecó encima del pajarito. Y ahora el pajarito dijo, sí, estoy fregado. Lo congelado me lo aguantaba, pero esto es perder la dignidad. Y en medio del olor, de pronto se da cuenta que el excremento no es tan malo. Porque el excremento, por su tibieza, descongela el pajarito. El hielo se derrite, prueben. No, prueben de que la historia es verdad. Se descongela el pajarito. Y entonces debajo del excremento, cuando se pone feliz, empieza a piar. Pi, 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 para que alguien lo venga a rescatar. Y un gato que andaba por ahí escuchó que el excremento piaba. Se acerca y con las patitas empieza a quitar lo feo, lo horrible, lo apestoso, y el pajarito dice, por fin alguien que me va a ayudar a salir de esto. Cuando el gato ve que es un pajarito, se lo come. Moraleja proverbial.
No todo el que te defeca es tu enemigo y no todo el que te saca de ahí es tu amigo. ¿Eh? Entonces, hay momentos que nosotros nos quejamos por algo que se atrofió, por algo que se nos congeló. ¿Qué hace Dios? Abono. ¡Pluf! Pasa la vaca de la vida y cae sobre ti. Y si te empiezas a quejar o a piar, lo más probable es que salgas de ahí antes de tiempo y corra riesgo tu vida, literalmente. Porque uno tiene que pasar por el proceso del abono, del fertilizante. Es una señal de que hay áreas que deben ser tratadas. Ahora, yo sé que preguntas, y vamos, ¿cómo puede ser de Dios que yo todavía esté enfermo? Es injusto. ¿Cómo puede haber sabiduría en que yo siga con el cáncer propagado en el cuerpo? Otros dicen, vivo pagando el mínimo de la tarjeta todos los meses, me están comiendo los intereses y me dices que hay un propósito divino. ¿Estás diciéndome que perdiera mi trabajo con todo lo que hice yo por esa compañía? ¿Puede que Dios esté manejando los hilos detrás? ¿No es más lineal, más fácil decir, lo malo es Satanás, lo lindo de Dios? Me enfermé, ¡Satanás! Y aunque escrituralmente Dios no es el dueño de la enfermedad, ni te la envía, podemos ir a cientos de ejemplos donde Dios levanta el vallado, como en la vida de Job, donde va a comenzar un proceso porque Dios lo determinó. Tú dices, me estás diciendo que aquella relación que yo tanto anhelaba o quería se terminó o no pudo ser, ¿también tiene que ver con Dios? Sí. ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, si tuviste pensamientos como estos, no estás solo. Muchas veces yo estuve en ese laberinto mental de decir, lo que me está ocurriendo no puede ser orquestado, mínimamente permitido por Dios. Hasta que me di cuenta de que algo estaba creciendo en mi vida, que algo estaba Dios procesando en mi vida. Los primeros 7 años de mi vida, mamá no me pudo alzar, porque ella, desde que yo nací, junto con su gestación, estaba el cáncer. Que durante mucho tiempo, durante casi los 9 meses, ella, por lo menos 7 de los 9 meses, estuvo tentada a abortarme, porque era lo que los médicos recomendaban. Y tuvo una corazonada de que me tenía que tener, como sea. Así que los primeros 7 años yo los viví en soledad, primero en la cuna. Papá tampoco era cariñoso porque vivía borracho. Yo digo siempre, tal vez yo no fuera el hombre que soy. No digo que soy un hombre excepcional, pero yo me acostumbré a viajar liviano, a no ser desagradecido. El por favor y el gracias forman parte de mi estilo de vida. Tenga empleados o no, o subalternos o no, el por favor y el gracias se me inculcó, porque las cosas había que pedirlas por favor. La madre te hacía comer lo que había. Siempre me decía, vas a comer la polenta, porque hay nenes en África que no tienen. Unas ganas de mandar por FedEx la polenta a África. ¿Sus madres eran así? ¿Eran escatológicas para contestar? ¿Qué hay para comer? ¡Caca! ¿Eran así? ¿O la mía era? Mira que caca de perro, vas a comer caca de perro. No, pregunté, pero esto no es un restaurante para que voy a comer, vas a comer lo que yo haga. Se terminó. Ahora hay madres que le preparan los ravioles con la salsa que a él le gusta. Hay 3 ollas, una para el papá, una para el nene y otra la nena que no come el gluten free. ¿Estás loco o no? Y las madres sabían esto del excremento, porque decía, caca vas a comer, porque así uno crecía. Y no es que te daban excremento, pero es la manera de decir, no preguntes más. Vas a comer lo que hay para comer. Punto, se acabó. Y creo que mucho de esta generación, que valoramos, que respetamos, y tenemos muchos defectos, por supuesto. Estoy hablando de aquellas cualidades que son inherentes a nosotros, son por esas... trazando una línea de puntos hacia el pasado, por esos momentos difíciles
que Dios sabía a quiénes íbamos a llegar, de qué manera. Él estaba brotando una nueva vida. Entonces, todo aquello que pasó no era una profecía de destrucción, de que las cosas iban a ir mal. Él nos mete en un ambiente controlado, en una suerte de invernadero, vivero. El Padre te trasplanta, invierte tiempo y nunca va a dar la vuelta y abandonarte. Lo que intento decir es que si estás pasando una temporada difícil, es que Él ya te puso en un ambiente controlado, donde hay lluvia, donde hay calor, tierra homogénea, húmeda, que es lo que te va a hacer crecer, pero uno en el momento no lo puede ver. Lo que sí te puedo decir de parte del Señor, que ese campo que estás ahora plantado no es tu cementerio, no estás enterrado, estás plantado, mi querido. Dios está haciendo que crezcas, Dios está usando ese terreno para cultivarte, ¿o no? Y esa es la manera que nosotros nos vamos desarrollando, vamos creciendo, nos vamos haciendo fuertes. ¿Qué es una semilla si no es plantada? Nada, es semilla. Colocas una semilla en un cofre y en 10 años, ¿qué tiene? Semilla. Ahí es cuando uno entiende lo que Jesús dijo. Les aseguro que si el grano de tierra no cae en tierra y muere, el grano de trigo no cae en tierra y muere y se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Ahí uno empieza a cambiar la mentalidad y dice, yo no tengo que huir de todo lo que me pasó. No huyas. Yo sé que el Evangelio nos ha dicho, deja el pasado atrás. Bueno, en términos de resentimiento, de dolor está bien. Pero tu background es tu background, tu vida es tu vida. Este hombre, esta mujer que eres, fue aquel niño de carencias, de hogares, de falta de cariño, de falta de abrazo. Por alguna razón Dios te mantuvo en un ambiente controlado para que seas esta persona. Y no estoy redimiendo tu dolor, no estoy diciendo, bueno, no importa el dolor, o en su defecto minimizándolo. Yo sé que hay mujeres aquí que fueron abusadas cuando niñas y no hay manera de vestir eso con un cuento. Porque cuando te roban lo más preciado que tienes, que es la inocencia, te cambian la vida tal como la conocías. Así que no te estoy diciendo agradece que fuiste abusada, porque sería una falacia, una locura de mi parte. Lo que digo es que aún así había un ambiente controlado. Pero ¿por qué Dios lo permitió? No puedo decir por qué permitió Dios 27 años de cárcel de Mandela. Porque hay cosas que pasan. Yo sé que hay nutrientes que tienen que ver con nuestra formación. Y todo sirve. Todo. Dios es un Dios que recicla. Dios es un Dios que no tira nada. Dios es un Dios que dice, yo voy a usar aún las malas experiencias del pasado para que en tu presente seas canal de bendición, para que sepas cómo ayudar, cómo bendecir. ¿O no? Para que entiendas. Mira si no pudiéramos nosotros entender la pobreza, no ayudaríamos. Entender lo que es el hambre, uno ayuda. Pero no sé si uno puede entender el hambre si nació en el Palacio de Buckingham. No sé si yo hubiese nacido en Beverly Hills y entendería la necesidad y hablaría como hablo. Yo siempre decía, porque estuve muchos años sentado del otro lado del mostrador, en términos metafóricos. Y yo siempre decía, ¿por qué los predicadores en algún momento predican para otros predicadores? Se llenan de léxico que en este momento vamos a empoderar el cronos, el kairos y el cronos se va a empoderar y el rema ahí viene sobre el logos, recibe. La gente dice, recibo, ni tiene que cuerno lo que está recibiendo, pues recibe. Yo digo, yo no me tengo que olvidar que la gente tiene vidas reales. A nosotros Dios nos llama a trabajar para Él y uno se empieza a olvidar que la gente tiene vidas reales. Con deudas, con cuentas, con parientes, con comadre, con renta, con acreedores. Entonces esa vida real es el proceso real de Dios. Es la gente viviendo vidas reales. Son los ingredientes. Entonces no somos unas marionetas en manos del azar. Nuestra vida
historia elaborada de principio a fin, no es una correlación de cuentos cortos sin conexión. Bueno, el tiempo que me divorcié, el tiempo que me volví a casar, el tiempo que me despidieron. No. Toda la vida es lineal, tiene un sentido. Los colapsos nerviosos, los malos jefes, las separaciones matrimoniales, las oportunidades perdidas, las sociedades equívocas, las movidas que no tenías que haber hecho. Son ingredientes que juntos hacen una comida digna para poner en la mesa. Esta comida. Pero los ingredientes en sí mismos no todos son ricos. Hay ingredientes que, mientras que preparo la comida, me como una aceituna. Pero ¿quién dice, sírveme un plato de pimienta? ¿Quién? Por muy mexicano macho que sea. ¿Quién dice, hoy me voy a comer un plato de orégano? Nadie. Porque son ingredientes, y el ingrediente en sí mismo uno no le encuentra sentido. ¿Cómo le vas a encontrar sentido a la temporada de la diálisis, del diálisis o de la quimioterapia, de la metástasis que avanza? ¿Cómo le va a encontrar un sentido a eso? Y yo no estoy magnificando o glorificando la enfermedad. Lo que trato de decir es que yo estoy seguro que son ingredientes para enseñarte algo, para que ayudes, para que bendiga, para que entiendas. Hay un propósito en tu tropiezo, hasta en tu tropiezo hay un propósito. Porque algunos viven maldiciendo a la ex, diciendo, ¿para qué me metí con esa loca? Si yo podía volver el tiempo atrás, es la loca esa, ni la escuchaba, ni... o ese desgraciado. Pero en ese tropiezo, que hoy alberga un remordimiento en nuestro corazón, Dios dice, no, yo lo voy a redimir. Tiene que ver con parte de tu vida. Tú no serías, a lo mejor en este matrimonio que estás ahora, no valorarías el amor como lo valore, los detalles, si no hubieses pasado por allá. Amén, dijo una, ¿viste? Dios bendiga a ese marido feliz que les lleva la comida, la cama y todo seguramente. Son cosas que uno empieza a valorar a partir de malos incidentes, de malas situaciones que uno dice, aprendí. Uno dice, me equivoqué porque yo metí a este en un círculo íntimo cuando debió estar en el círculo de afuera. Porque yo mismo di demasiada confianza. Porque confié, porque no probé el carácter, como dice Pablo, que primero sean sometidos a prueba. Yo tenía que haber visto cómo ese caballero reaccionaba cuando el hotel está cubierto y no tiene dónde dormir. Yo tenía que haberlo visto cuando la maleta se retrasa, a ver cómo reacciona. Yo tenía que haberlo visto reaccionar ante situaciones cotidianas y ahí haber probado su carácter para después no entregarle una responsabilidad más grande y darme cuenta que tenía un carácter putrefacto. Pero uno no prueba. Entonces, ¿qué uno dice? Aprendí, no me pasa más. ¿Habrá alguien acá que dice, esto no me pasa más? Y bueno, y ese es el excremento, ese es el estiércol. Cuando estás un tiempo, yo estoy seguro que si el pajarito de la historia sobrevivió, dice, no levanto el pico más. Uno aprende. Dios no te lleva a esas situaciones para dejarte en un callejón sin salida. Yo he aprendido a valorar las relaciones fallidas, las oportunidades perdidas, el dinero desperdiciado, las decisiones imprudentes. Y no estoy diciendo, cualquier cosa, total, después se va a condonar o redimir. No, pero me toca entender que esto que te ha pasado en la vida tiene un propósito. Todo, tu niñez, tu infancia, los sueños no mueren. En tu ADN está el poder de la resurrección. Porque esa misma tierra que crees que te enterró es la que te va a ayudar a subir. Te va a ayudar a subir otra vez, a reingeniería, a comenzar una nueva reingeniería, a reinventarte, a crecer. Alguien tiene que decir amén. Vas a crecer. Todo sirve. Lo bueno, lo malo, lo mediocre, todo sirve. Y eso es lo maravilloso de la vida. Pero cuando uno está rindiendo el examen, uno cree que es arbitrario, que tenemos un Dios parcial, injusto. Y cuando pasamos esas situaciones nos empezamos a doler.
Yo a veces le digo a personas, agradece por el tiempo que has pasado en el valle de sombra y de muerte, porque puedes escribir sobre ellos. Yo no creo en nadie que me diga, como dije hace unos domingos atrás, quiero que Dios me use en cosas grandes y no tenga heridas que exhibir, que no lo hayan criticado, que no lo hayan dilapidado, porque este es un ambiente muy hostil, porque el pueblo evangélico es uno de los pocos ejércitos que remata a sus heridos. Que encontrarás muy pocas iglesias que son hospitales del alma. La mayoría son museos de santos, y en cuanto ven que fallas, ¡bum!, te liquida a otro lado porque apestas. Entonces tienes que estar preparado, no solo para el enemigo que está delante, sino para el propio entorno. ¿Dónde se aprende eso? En la universidad de la vida. Que uno quiere no enfermarse del ébola, tiene que darse una pequeña dosis de ébola, eso es la vacuna. Te dan una pequeña dosis de aquello que quieres combatir, y ahí generas el anticuerpo, ya tiene el ébola tu cuerpo. Lo que pasa es que no nos dicen que eso son las vacunas, decimos nos dieron algo contra la gripe. No, te inyectaron gripe. ¿No lo sabían? Me dieron algo contra la gripe para que no me enferme, te pusieron gripe en el cuerpo. Una pequeña dosis de gripe para que las defensas suban y no estés propenso a enfermarte gravemente. Entonces, cuando alguien quiere ser curado del rechazo, ¿qué hace Dios? Excrementos para que te rechacen. Ay, que Dios me ayude en la baja estima. Van a venir y te van a decir, ay, qué gorda que estás, se te cayó el trasero, me parece. Señor, si pedí que me ayudara, ¿te está ayudando el Señor? Para que diga, mucha honra, tengo este trasero y no te importe. Trasero caído con seguridad vale más que trasero levantado con una mujer insegura. Anoten para los proverbios. Fue rápido, alguno no entendió. ¿Qué dijo? No importa. Para ti no es la revelación. Si estás preguntando, no es para ti la revelación. No están preparados para esta revelación profunda. Pero cuando dice, Señor, dame paciencia, ¿qué hace Dios? Han pedido paciencia a Dios, Señor, hazme paciente. Vienen tus sobrinos a casa. Hazme paciente, ayúdame, Señor, porque quiero ser paciente y que mi carácter... Y viene la suegra, buena. Dios lo manda, no Satanás, y lo que pediste. Dosis de ébola. Dosis de lo que quieres combatir. Eso es excremento, abono, te hace crecer, te fortalece, hace que seas fuerte. Y Dios se lo toma tan en serio. Yo me tengo que cuidar mucho lo que predico, porque Dios parece que puso un ángel asignado y que le dijo, vos escuchás lo que dice y de todo lo que dice que lo viva. Entonces, termino una conferencia y se me da por hablar que la paciencia, porque Dios nos hace paciente, y si tú eres paciente, porque la vida pasa una sola vez, valora los detallitos, no estés apurado. Hay un ángel que dice, bueno, listo, mañana operación hispano en migraciones. Y el otro día voy con la maleta y me tocan esos que estresarían a un monje tibetano marihuanero. ¡Ay! ¿Qué lleva, señor, en la cartera? La computadora. ¿Ah? ¿La podemos revisar? Sí. Sáquese el cinturón. Ya me lo saqué. Bueno, puede volver a pasar con una paz y el avión que se está yendo. Digo, ¿de verdad tengo cara de narco? ¿De verdad? ¿De verdad? Abra la computadora. ¿La puede prender? Y cuando la voy a prender dice, espéreme, y se va a hablar a otro lado así con una paz. Yo digo, Señor, ¿por qué? ¿De verdad moriste en la cruz por ella? ¿De verdad? Y después Dios me dice, pediste paciencia, estiércol para que crezca. Pobre chica, no la estoy comparando, pero digo, abono para que crezca.
¿Querías paciencia? Bueno, si no, no hable, calladito la boca. Entonces, cuando tú le estás pidiendo algo al Señor, viene la prueba, viene la crisis, y tiene que ver con eso que Dios quiere formar. Bueno, a Mandela lo confinaron a una celda de 2 por 2 metros, con una ventana que daba al patio. Estaba leyendo que tenía una mesa, un balde para lavarse y afeitarse, una manta, una silla. Toda su dieta era a base de maíz, a base de elote. Mandela se despertaba a las 5 de la mañana, picaba piedras hasta las 5 de la tarde, y después podía leer, y leyó a León Tolstoy, a John Steinbeck, a grandes artistas, se nutrió de literatura, leía los premios Nobel, empezó a nutrirse porque él decía, tengo que usar este tiempo muerto, y no estudió como hoy los presos lo hacen, sino que lo hacía de una manera autodidacta. Se ganó el favor de los guardias que tenían la tarea de molestarlo. Cultivó una relación por 27 años con todos los internos, discutía teología, y a la edad de 72 años, cuando la mayoría de las personas estarían dándose por vencidas, él salía de la cárcel y se dio cuenta que no tenía resentimiento. ¿Cómo 27 años de cárcel no producen algo de resentimiento? Si nosotros nos toca 3 meses en el hospital y vivimos exigiéndole a Dios por qué. No puede ser que 27 años no produzcan la peor versión de este hombre, sino que exacerben lo mejor. Diría Mandela, al salir por la puerta hacia el portón que me llevaría hacia la libertad, sabía que si no dejaba mi odio y mi amargura atrás, todavía estaría en la cárcel, o lo que es peor, la cárcel nunca se iría de mí. Y los periódicos titularían en letra de molde, Mandela nunca fue destruido por el rencor. Es un Mandela refinado y distinto al que conocimos. Y 4 años después de ser liberado, fue electo presidente, acabó con la segregación racial, condujo al país a la igualdad. Claro, Dios necesitaba un líder refinado, educado, inteligente, que dominara el arte de la paciencia, de la negociación. ¿Y dónde lo formó? En la prisión. Allí formó a Mandela. Si esto no es suficiente para que entendamos que la vida que pasamos no hay que maldecirla, sino hay que agradecer, que hay que agradecer la niñez, lo que nos faltó, los zapatos despegados, los pantalones rotos, que hay que agradecer compartir la mandarina entre 4, a ver qué gajo le tocaba a cada quien. Algo Dios nos quería enseñar. No puede ser que Dios tome una semilla, se la olvide y diga, ay, me olvidé que la había plantado. Era un ambiente, hoy me doy cuenta que era un ambiente controlado. La enfermedad de mamá, la borrachera de papá, era un ambiente controlado. Las críticas que he tenido, el bullying de las maestras, era un ambiente controlado por Dios. Era estiércol, era fertilizante. Y cuando Dios me escoltó hacia el portón, en la salida del dolor, yo me aseguré de dejar la ira y la amargura atrás. Porque después yo, si no me sanaba de mi pasado, iba a contaminar el mensaje. Y yo soy el camarero que puede, con las manos sucias o las uñas descuidadas, arruinar el menú que el chef prepara en la cocina. Yo tengo un montón de defectos, de verdad, no es modestia. Un montón de defectos y cosas que Dios tiene que tratar conmigo y que afortunadamente ustedes nunca sabrán. Pero nunca he contaminado el mensaje. Ni cuando me han criticado, me han dilapidado, me han dicho de todo. Yo nunca pasé a predicar con rencor o con bronca, o usé este estrado para mandarle un mensaje a alguien. Nunca. Porque la palabra de Dios es pura. Y el proceso haga que tú tengas que transmitir lo que Dios quiere que transmita. Yo he entendido de que si Dios, el labrador, me llevó todo un proceso, no va a permitir que yo produzca un vino amargo. Tanto tratar con la vid, tanto fertilizarme. Imagínense que ahora yo produzca un vino amargo. No, ahora tú y yo vamos a producir un Cabernet Sauvignon, un Malbec argentino, como que el que me regala acá el hermano. Bueno, no iba a decirlo. Y ese vino es producido por el labrador, por la siembra, por la cosecha, por el abono, por los surcos que se abren. Mi querido, yo no estoy diciendo que te vayas hoy pensando, bueno, entonces
redimo mi dolor. No, pero yo quiero que cierres la etapa del dolor con agradecimiento. Eso es lo que quiero que hagas hoy. Que bendigas el tiempo del divorcio. Yo sé que fueron momentos amargos de la corte y que cualquier pastor te dirá, deje eso atrás, ya está. Pero si no le pusiste un moño y lo cerraste, eso te va a seguir toda la vida. Y va a afectar tu pareja. Y va a afectar a tus hijos. Los vas a contaminar, los vas a pervertir. Recuerden que pervertir a los hijos es desviar del uso natural. Y pervertirlos es ensuciarlos. Que tu padre que me abandonó, que tu padre es un sinvergüenza, que andaba con las mujeres. Por hacer eso es porque no cerraste una etapa. Dios te permitió eso por alguna razón. Dios permitió el cementerio, Dios permitió la enfermedad. Hay razones. Yo estuve un día detenido, no 27 años, un día, injustamente. Fue las peores 24 horas de mi vida. Pero yo digo, si yo no hubiese estado detenido ese día, yo todavía sería un gerente de ventas. Un simple gerente de ventas ganando una fortuna. Sería tan pobre que lo único que tendría es dinero. Y Dios dijo, no, a este tipo lo tengo que procesar. ¡Pac! Y me procesó. Era la manera en que yo tenía que entender que Él quería ponerme abono. Y ese abono olió espantoso. Un día me quise escapar del Señor. De adolescente me escapé, dije no me encuentran más, me fui a vivir, le dije a mi papá, ni te voy a decir dónde estoy para que si te vienen a preguntar no sepas. Y me escapé. Tenía un departamentito chiquitito y de pronto me estoy bañando así, me resbalo en la bañera, ¡pac! Me pego en la columna contra la bañera. Era el dolor y yo supe que me había quebrado. Porque el dolor era... Se me puso blanco todo, se me puso blanco, perdí. Y entonces, así como estaba, que no me pude ni envolver en la toalla, quiten la imagen mental ahora, pero se lo... Tampoco había mucho para ver, pero bueno. Salí arrastrado hasta el balcón y grité. Y me desmayé. Lo siguiente, estaba en una ambulancia. Y cuando estaba ahí en el hospital, lejos de mi familia, lejos de todo, yo supe que Dios me estaba enviando estiércol para que creciera. Si no, yo iba a ser el típico tipo que escapa de todo, que huye. Y Dios quería hacer un hombre de mí que enfrente. Y entonces Dios me dijo, vas a tener que aprender. Al que ama, disciplina. Cerco de espinos, Gomer. Dios te empieza a cerrar. La historia de Oseas y Gomer es que Dios lleva a la mujer que vuelve a sus antiguos amantes, la cerca para que regrese otra vez a su esposo. Dios va a usar los métodos que tenga que utilizar para que tú regreses a casa, a sus brazos, para que vuelvas a creer. Entonces yo no quiero que maldigas más tu pasado, que agradezcas. Naciste en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Dominicana, en una zona de cordones de emergencia. Agradece, por eso eres esa clase de persona.